palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con el permiso, presidente, en los últimos años se ha configurado una concepción del sistema de justicia mexicano. Son diversas las materias en las que la oralidad predomina en los procesos a fin de garantizar una justicia pronta y expedita. Y es prudente apuntar que este sentido se originó en un contexto protagonizado por la débil credibilidad de los órganos encargados de realizar las tareas de procuración e impartición de justicia. La seguridad jurídica solo figuraba para unos cuantos y bajo ciertas condiciones. Desde que ha sido implantado el nuevo sistema de impartición de justicia en materia penal, existen diversos puntos de vista que se contraponen. No obstante, es una realidad que ya está operando y que las deficiencias deben de subsanarse de forma oportuna mientras transita hacia su consolidación. El nuevo paradigma del sistema acusatorio se ha basado principalmente en la oralidad, así como en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación a que se refiere la Constitución Federal. Asimismo, como producto de la conocida reforma constitucional que tuvo lugar en el 2008, indudablemente se reconoce la importancia que tiene la participación de la víctima u ofendido del delito a través del establecimiento de sus derechos en el proceso penal, logrando así un equilibrio entre las partes. Dicho esto, cabe precisar que una parte medular de esta reforma fue la reestructuración del artículo 20 constitucional, el cual fue dividido en 3 apartados. Para efectos de la presente iniciativa, el tercero resulta el más importante debido a que establece los derechos de la víctima y del ofendido. En primer lugar, respecto a la víctima, es oportuno concebirla en el mismo sentido que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva del sujeto activo. Bajo esta idea, como es lógico, la víctima es una parte elemental para la norma del desarrollo del proceso penal en los casos concretos en que pueda serlo. Por otro lado, es indispensable que se tome en cuenta la existencia del ofendido del delito, el cual el código citado con antelación considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ejemplo, en un caso en que la víctima fuera privada de la vida como consecuencia del delito o bien no puede ejercer personalmente sus derechos, la norma considera ofendidos por prelación desde la o el cónyuge y los parientes en ambas líneas, sin limitación, hasta cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Se dice que el ofendido, dentro de ciertos límites, también es tema en el proceso, pues entra a la escena del enjuiciamiento y es referencia para otros propósitos como la ponderación de la gravedad del delito y la definición de la pena individualizada, motivo por el cual también es fundamental su intervención y por ende el reconocimiento y respeto íntegro de sus derechos. Pese a la diferencia conceptual que hay entre ambos, es una realidad que constitucionalmente se les trata por igual, tal y como se desprende en el artículo 20 en el apartado C de la Constitución Federal. Dentro de los derechos contenidos en el precepto, destaca uno de los más importantes en su primer fracción, el de recibir asesoría jurídica.
Complementando el mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 109, fracción séptima, el derecho de la víctima o ofendido a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Tal como se desprende de ambos ordenamientos, la víctima y el ofendido tienen derecho a ser asesorados jurídicamente, supuesto que obedece al principio de igualdad, toda vez que en el proceso penal el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues se le debe conceder iguales condiciones procesales, de manera que ninguno puede ni debe quedar en estado de indefensión. La figura del asesor jurídico es producto de la reforma constitucional mencionada y su participación también resulta relevante en razón de fungir como representante de los intereses de la víctima o del ofendido en su caso. Conforme al código adjetivo, su intervención será para orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal. Bajo esta premisa, se infiere que su actuar debe desarrollarse en condiciones óptimas de igualdad procesal. Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de subsanar algunas cuestiones de este procedimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de los Senadores.